testigos de confianza informan sobre la increíble maniobrabilidad de los platillos voladores. Estas naves pueden ser de origen extraterrestre, una ilusión o algo más siniestro. Se está considerando un programa sobre los secretos del armamento nazi y la conspiración del silencio de la posguerra que aún no ha sido desvelada. El Centro Nacional de Reportes de OVNIs registra mensualmente alrededor de 400 informes sobre objetos voladores no identificados. Los objetos en forma de disco o triángulo, así como luces voladoras, son los más mencionados. Muchos creen en el origen extraterrestre de los ovnis, pero existe otra hipótesis. Lo que llamamos ovnis podría haber sido creado durante los años de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania hitleriana. Una investigación reciente ha establecido que los ingenieros del Reich estaban desarrollando una aeronave en forma de disco con despegue vertical y un sistema de propulsión mejorado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses trasladaron en secreto estos desarrollos a los Estados Unidos, junto con miles de científicos e ingenieros alemanes. En 1947, 2 años después del final de la guerra, se registró en los Estados Unidos y en todo el mundo la primera ola de avistamientos de ovnis. Es posible que los ovnis sean un arma secreta estadounidense, creada a partir de los desarrollos alemanes capturados. Para responder a esta pregunta, vale la pena recordar los casos más creíbles de encuentros con ovnis reportados por pilotos profesionales entrenados en la observación aérea. Los primeros informes de este tipo datan de los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Según documentos desclasificados británicos y estadounidenses, los pilotos aliados vieron en el cielo sobre Alemania objetos voladores inusuales que no podían identificar. A los intentos de establecer contacto, estos objetos no respondían como lo harían los aviones normales. Los pilotos llamaban a estos objetos Foo Fighters, un término que surgió a partir de la expresión favorita de un popular héroe de cómic. Sin embargo, en esos encuentros no había nada cómico. El investigador Keith Chester entrevistó a 12 personas que vieron a los Foo Fighters y analizó decenas de informes de pilotos de la aviación aliada. Afirmaban que estos objetos ascendían verticalmente y escapaban de la persecución a velocidades de varios miles de kilómetros por hora. De los veteranos con los que habló, actualmente solo vive uno, el mayor Harald Augsperberg, excomandante de la tripulación del 415. Él recuerda: vi una luz por el costado derecho. No podíamos decir cuán cerca estaba, pero cuando girábamos, también giraba. Mi operador de radar miró y dijo que veía alguna luz, pero el radar no mostraba ningún avión. Giramos para ver qué era eso, y cuando nos acercamos, ascendió rápidamente, como un cohete. Al principio, los pilotos no le contaron a nadie sobre este incidente, y este episodio fue clasificado. No hablamos de ello. El informe fue enviado a las instancias superiores. Muchos pensaban que se trataba de un arma secreta de los alemanes. Para investigar el incidente, se envió a un científico desde Washington, D.C., pero no se encontró respuesta, y se ordenó a los pilotos que guardaran silencio. Sin embargo, pronto la información se filtró, y en los principales periódicos aparecieron noticias sobre objetos misteriosos, como esferas de fuego, persiguiendo a los bombarderos estadounidenses. Los aliados tenían razones de peso para temer cualquier nueva arma alemana.
Inglaterra fue atacada por los más recientes misiles Po-1 y P-2, y los cazas alemanes derribaban a los bombarderos aliados. Hitler afirmaba que los ingenieros alemanes estaban trabajando en una nueva arma milagrosa, el arma de la victoria. Si los Foo Fighters, que perseguían a los aviones aliados, eran realmente un arma secreta de los nazis, entonces se producía en Alemania, en búnkeres ultrasecretos situados a una profundidad de 7 kilómetros. Desde el verano de 1944, la máquina de guerra alemana, escapando de los intensos bombardeos aliados, se trasladó gradualmente bajo tierra. En Polonia, Austria y Checoslovaquia, los esclavos construyeron extensos complejos subterráneos. Estos complejos subterráneos incluían fábricas de municiones y motores a reacción, así como laboratorios y oficinas de diseño, donde los científicos trabajaban en la creación del arma de la victoria por orden de Hitler. En el cielo despegaban cazas equipados con los más recientes motores a reacción, desarrollados por Hans von Ohain. Los hermanos Horton creaban aviones de la era espacial, como el ala voladora, mientras que Alexander Lippisch trabajaba en un aparato de despegue vertical. En Peenemünde, el legendario ingeniero de cohetes Wernher von Braun ensamblaba los primeros proyectiles balísticos, mientras que audaces diseñadores, como Victor Schauberger, investigaban nuevos tipos de propulsión. Era una época en la que las ideas iban más allá de lo habitual, y muchos las consideraban demasiado inusuales. Conceptos científicos que en Occidente eran percibidos como absurdos, los nazis afirmaban que eran la verdadera ciencia. La operación estaba encabezada por el general de las SS, el doctor Hans Kammler, quien siendo ingeniero, perfeccionó el horno de Asfénzema, aumentando su eficiencia. En 1943, él comandó la liquidación del gueto de Varsovia, y en 1944 se le encomendó la dirección de todo el programa de desarrollo de armas secretas de los nazis. En la fábrica Škoda en Pilsen, Checoslovaquia, Kammler y un grupo de especialistas seleccionados inventaban y probaban nuevos tipos de armamento. Algunos diseños diferían drásticamente de lo habitual, y solo un pequeño grupo de personas estaba al tanto de todos los pormenores de estos desarrollos. Los alemanes trabajaban en varios tipos de armas aéreas, incluyendo aeronaves de forma redonda y sistemas de despegue y aterrizaje vertical. La primera tarea del grupo de Kammler era el despegue vertical, ya que no quedaban aeródromos en Alemania. Habían sido destruidos por las bombas de los aliados. Los alemanes necesitaban un avión de combate que no requiriese 300 metros de asfalto para despegar y aterrizar. Uno de los proyectos, Die Glocke, se presentaba como especialmente prometedor. Igor Witkowski, un especialista polaco en la historia de la aeronáutica, había estado investigando el Campana durante más de 20 años. Como resultado de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que las pruebas del Campana se llevaban a cabo bajo tierra, en el estado de Wenceslao. El Campana consistía en un revestimiento cerámico, bajo el cual se encontraba un vástago y dos cilindros cerámicos, que giraban alrededor de un mismo eje en direcciones opuestas. Los cilindros comenzaban a girar al aplicar alta tensión, creando empuje. Witkowski sostiene que los alemanes intentaban crear flujos vórtices cargados que pudieran elevar verticalmente un objeto al aire, similar a un remolino de tornado. Todo, incluyendo los cálculos matemáticos, indica que esto era posible. La pregunta permanecía:
Realmente los alemanes estaban al borde de un avance en el diseño de motores. En abril de 1945, cuando el ejército de Hitler estaba casi derrotado, a los científicos e ingenieros les llegó el momento de abandonar Alemania. Pero, ¿a dónde huir? ¿Y qué pasaría con sus inventos? No se oculta la respuesta a esta pregunta en el estrellamiento de un ovni sobre Pensilvania 20 años después. En nuestro espacio aéreo se había avistado un ovni que aparecía sobre el pueblo y desaparecía de vista. ¿Qué es un ovni? ¿Naves extraterrestres o este fenómeno tiene una explicación más prosaica? Según documentos de trofeos, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis trabajaron en aeronaves de un diseño fundamentalmente diferente con despegue vertical. Uno de los proyectos, el Campana, se presentaba como especialmente prometedor. Al final de la guerra, todos los materiales desaparecieron. 20 años después, el 9 de diciembre de 1965, a las 16:30, testigos informaron sobre el accidente de un ovni en una zona boscosa cerca de Kecksburg, estado de Pensilvania. En los informes se mencionaba un objeto que tenía forma de bellota. Un testigo incluso afirmó que se parecía a una campana. Stan Gordon, un residente local y experto en el incidente de Kecksburg, se convirtió en uno de los que investigaron este misterioso evento. El objeto en cuestión tenía una longitud de aproximadamente 4 metros y un diámetro de 3,5 metros. Era un objeto metálico fundido de un color inusual que combinaba dorado, bronce y cobre. Tenía otra característica distintiva. En su base, en el área que uno de los testigos llamó parachoques, había extrañas marcas convexas. Los testigos de Kecksburg pronto se dieron cuenta de que esto era un presagio de cambios. De entre los árboles salieron 2 personas y ordenaron estrictamente a los residentes que abandonaran la zona, declarando un estado de cuarentena. Pronto llegaron militares al lugar. Los testigos informaron que era un transporte militar que se movía a gran velocidad desde la ciudad, llevándose el objeto. Stan Gordon, el investigador, creía que el objeto fue trasladado a la base militar Wright-Patterson, ubicada a 400 kilómetros al oeste, en Ohio. Solo 2 días después del incidente, se realizó un pedido inusual en la base: ladrillos de cerámica. El lote solicitado consistía en 65.000 piezas de ladrillo especial para zapadores con un recubrimiento vidriado doble, destinado a la base aérea Wright-Patterson. Un mayor, conductor de camión que más tarde entregó este pedido, dio una entrevista en la que afirmaba haber visto en un hangar un objeto con forma de campana. Relató: entré en el edificio, vi la campana, sobre ella estaban trabajando constructores, estaban levantando la mampostería de ladrillo para sellarla. Pero, ¿por qué ladrillos de cerámica? La cerámica se utiliza para aislamiento térmico y eléctrico. ¿Acaso los militares intentaban aislar el objeto? Tal vez su similitud con la campana nazi no fue casual. Según algunos informes, el aparato de Kecksburg también fue sellado con ladrillos de cerámica. Igor Witkowski, un periodista polaco que escribe sobre aviación y tecnología espacial, afirma que la campana nazi también fue encerrada en una funda de cerámica. Witkowski sostiene que la campana fue estudiada en Polonia, en una misteriosa construcción conocida como Henge. Esta construcción se encuentra en el agua, y el reservorio de agua está cubierto con azulejos de cerámica. La campana alemana tiene otra característica distintiva: marcas características.
Los nazis utilizaron símbolos ocultos, y se suponía que en la campana estaban grabados precisamente esos símbolos. Para entender esto, es necesario regresar a Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, Hitler dio la orden de ejecutar a 62 científicos que trabajaban en el proyecto Campana. Los prisioneros de los campos de concentración, que laboraban en el secreto proyecto subterráneo, también fueron ejecutados. Este asesinato masivo fue dirigido por el general de las SS Hans Kammler, quien estaba a cargo de los proyectos de armas secretas de Hitler. Las entradas a los túneles fueron voladas, y todos los prisioneros que conocían la producción y sus objetivos fueron enterrados vivos. Con ellos se fue al olvido el misterio de este proyecto. Hitler confió a Kammler la tarea de borrar todas las huellas del proyecto secreto de los nazis, pero el Führer no sabía que Kammler se estaba preparando para traicionarlo. En 1981, el exministro de guerra hitleriano Albert Speer confesó que Kammler le había compartido sus planes secretos de entregar todos los secretos a los estadounidenses a cambio de inmunidad personal. ¿Llevó a cabo Kammler esos planes? En abril de 1945, teniendo acceso al ala voladora Horton y liderando la revolución a reacción de von Ohain, así como siendo responsable del desarrollo de los cohetes balísticos de von Braun y de la misteriosa campana, abandonó su base en Plesen y desapareció para siempre. No sabemos qué sucedió con Hans Kammler al final de la guerra. Su cuerpo nunca fue encontrado, y 6 veces aparecieron informes sobre su muerte. En el juicio de Nuremberg casi no se le mencionó, aunque él era personalmente responsable de la destrucción del gueto de Varsovia y de la construcción de hornos en Auschwitz. Los casos de otros aviadores de las SS, muertos o desaparecidos, fueron tratados en su ausencia. Sin embargo, se hizo una excepción para Hans Kammler. Esto plantea preguntas. ¿Fue un error de cálculo de los aliados o Kammler llevó a cabo su plan de entregar secretos a los Estados Unidos? Un especialista como Kammler podría haber sido un as bajo la manga tanto para los rusos como para los estadounidenses. Si realmente se fue a América, se encontró en compañía de las mejores mentes de Alemania. En el marco de un programa secreto conocido como Operación Clip, los militares estadounidenses buscaban y trasladaban a los estados a ingenieros y científicos del Reich. La opinión pública estadounidense solo conocía a unas pocas de estas personas. Werner von Braun se convirtió en un ejemplo destacado de este tipo. La mayoría de los estadounidenses que oyeron hablar del proyecto Clip y del reasentamiento de científicos alemanes en los Estados Unidos creían que había solo unos pocos cientos de tales personas. Sin embargo, los documentos desclasificados que se encuentran en los archivos nacionales muestran que en realidad hubo miles. Hans von Ohain, pionero de la aviación a reacción alemana, trabajó en la base aérea Wright-Patterson. Alexander Lipich, especialista en aparatos de despegue vertical, se dirigió a White Sands, Nuevo México. Junto con él, se trasladaron a América muestras experimentales, como el ala voladora de los hermanos Horton y montañas de documentación. Para principios de 1946, Alemania había perdido todo su potencial militar. En junio de 1947 ocurrió el primer caso en los Estados Unidos de un encuentro con un ovni que se hizo ampliamente conocido. El ovni fue avistado por Kent Arnold, un piloto, mientras sobrevolaba el estado de Washington.
notó un grupo de aeronaves en forma de hoz con características de vuelo inusuales. El doctor Bruce Maccabee, físico y especialista en óptica, investigó este caso. Arnold no vio alas, motores ni estabilizadores verticales, nada que normalmente esté presente en un avión. Sin embargo, decidió que se trataba de algún nuevo aparato volador. La descripción de sus movimientos, hecha por Arnold, llevó a la aparición del término platillo volador. Apenas 2 semanas después, en América ocurrió el evento más sonado relacionado con un ovni. En julio de 1947, cerca de la base aérea militar de Roswell, un aparato volador se estrelló. Para inspeccionar el lugar del impacto, la dirección de la base aérea hizo una declaración sensacional, emitiendo un comunicado de prensa en el que afirmaba que un platillo volador había caído en el desierto. Sin embargo, apenas unas horas después del primer comunicado de prensa, los militares dieron un giro de 180 grados y comunicaron a la prensa que el objeto estrellado era un globo meteorológico. Esto suscitó preguntas. ¿Fue un error inocente o desinformación intencionada? Desde el principio, querían ocultar algo al público. Si en Roswell no estaban ocultando una nave espacial estrellada, ¿qué era? ¿Descubrirán investigaciones posteriores una conexión con la tecnología trofeo de los nazis? Para muchos, la señal más convincente de la conexión entre el incidente de Roswell y los nazis radica en la forma del aparato volador. Evidentemente, era un ala voladora. Hecho establecido, los nazis trabajaron en este modelo. El accidente en Roswell ocurrió a una distancia de vuelo de White Sands, la base aérea donde el aparato, el ala voladora de los hermanos Horton, voló por primera vez, Amer. Y solo 2 semanas antes de Roswell, Kent Arnold fue testigo del primer ovni en la historia que se hizo conocido por el público en general. ¿No es esto lo que intentan ocultar los militares? Un prototipo estadounidense de ala voladora, creado sobre la base de desarrollos nazis, se convirtió en parte de un misterio más amplio. Después de Roswell, el número de avistamientos de ovnis aumentó drásticamente, alcanzando su punto máximo en la década de 1950. Se observaban platillos voladores por todas partes, y en el cielo volaban fantásticos objetos en forma de disco. ¿Qué podría significar esto? Hubo decenas de miles de avistamientos, y numerosos documentos atestiguaron que en 1952, sobre América, literalmente se libraba una guerra aérea. El público estaba convencido de que había comenzado una invasión extraterrestre. Incluso el presidente Truman se pronunció al respecto, afirmando: «Cosas así ocurren constantemente. Estoy hablando de platillos voladores». A finales de la década de 1950, esta idea fue adoptada y desarrollada por la cultura pop. Los ovnis, o objetos voladores no identificados, a menudo se describen como platillos voladores, mensajeros del espacio. En 1952, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos lanzaron el proyecto Libro Azul, en el marco del cual una unidad especial en la base militar Wright-Patterson comenzó a recopilar informes sobre ovnis y evaluar su veracidad. El análisis de estos informes mostró que el accidente en Roswell no fue el único incidente que ocurrió cerca de la base militar secreta estadounidense. A finales de la década de 1950, el tema de los ovnis se volvió popular en la cultura pop.
y se identificaron los llamados puntos calientes donde se observaron ovnis. Esto ocurría especialmente cerca de bases militares ultrasecretas, a donde después de la guerra fueron enviados científicos alemanes bajo el proyecto Clipper. Una de estas zonas calientes fue la base aérea Wright-Patterson. En los primeros informes de prensa se afirmaba que allí se había trasladado el objeto que se había estrellado en Roswell. En esta base se encontraba la sede del proyecto Libro Azul. En 1965 se informó que el objeto supuestamente había sido visto en uno de los hangares, donde después de la guerra trabajaron algunos de los científicos más destacados de la Alemania nazi. El doctor Paul Sitz, ahora jubilado, trabajó a finales de la década de 1950 con científicos alemanes en el marco del proyecto Clipper. Él recuerda: trabajé con 7 personas, y en la base Wright-Patterson había alrededor de 40. Siendo ante todo leales ciudadanos de Alemania, querían que Alemania ganara, y no veo nada de malo en eso. Al llegar aquí, se convirtieron en leales estadounidenses. Sin embargo, esta lealtad no se extendía a la discusión de los programas más secretos de Alemania sobre el desarrollo de armas. Sitz también menciona que su jefe, el doctor Wilhelm Nachtstedt, conocía algunas de estas teorías radicales sobre la gravedad y los platillos voladores, aunque él mismo no estaba interesado en este tema. Sin embargo, los militares estadounidenses mostraron interés en estas cuestiones. Según documentos gubernamentales desclasificados de 1995, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos gastó $5 millones en un programa ultrasecreto conocido como el Proyecto Escarabajo Plateado. Este proyecto, que se originó en la compañía canadiense Avro en Toronto, centró sus esfuerzos en la creación de una nueva aeronave, conocida como Avrocar. Bill Seck, un historiador canadiense de la aviación, describe el Avrocar como un proyecto experimental iniciado para explorar las posibilidades de una aeronave en forma de disco. Según la documentación desclasificada del proyecto Escarabajo Plateado, el Avrocar podía alcanzar velocidades de hasta 3 Mach y alcanzar una altitud de vuelo de 30 kilómetros. Estaba equipado con un sistema de despegue vertical basado en el efecto Coanda, que fue descubierto por Henry Coanda en la década de 1930. Este efecto generaba sustentación a través del flujo de aire que pasaba junto a una superficie curva. El proyecto fue liderado por el talentoso ingeniero británico John Frost, quien reconoció abiertamente que se inspiró en investigaciones alemanas de la época de la Segunda Guerra Mundial. En 1953 consultó a un ingeniero alemán que afirmaba que se estaban realizando pruebas de un disco volador en un campo de pruebas cerca de Praga. El reconocimiento de que las pruebas del platillo volador alemán realmente se llevaron a cabo no fue el único vínculo entre el Avrocar y la Alemania nazi. Uno de los principales consultores del proyecto fue Alexander Lippisch, ingeniero del proyecto Clipper, que trabajó junto con otros científicos alemanes en un sistema de despegue vertical. Frost trabajó arduamente, estudiando el know-how de los científicos alemanes, y parece que aprendió algo de sus desarrollos que lo convenció de las perspectivas del Avrocar. Esto plantea la pregunta: ¿podría esto estar relacionado con el proyecto ultrasecreto de la OTAN llamado Repulsin? El aparato, creado por el ingeniero austriaco Viktor Schauberger,
era sorprendentemente similar al Abrocar de Frost, no solo en apariencia, sino también en sus características. Jörg Schauberger, nieto de Victor y propietario del modelo original sin motor del aparato Repulsin, recuerda que fue este aparato el que trajo fama a su abuelo. Repulsin se convirtió en uno de los experimentos en el campo de la superación de la gravedad mediante el vacío. Es importante señalar que Schauberger trabajó en el campo de concentración de Mauthausen, lo que añade contexto a sus logros. En la construcción del Repulsin, al igual que en el Abrocar, se utilizó el efecto Coanda. Jörg Schauberger comparte recuerdos sobre las primeras pruebas que sorprendieron a todo el equipo. Una vez, el aparato ascendió hasta el mismo techo del taller. Victor, observando esto, sugirió que en la máquina no solo había levitación, sino verdadera antigravedad. Sin embargo, en 1944, cuando Schauberger y su grupo lograron ciertos avances, las SS le ordenaron que se dirigiera hacia el este. En una de sus cartas menciona que debe ir a Polonia a una fábrica secreta, y después de eso no hubo noticias de él durante mucho tiempo. Polonia se convirtió en el lugar donde continuaba el trabajo en el equipo, incluyendo el proyecto Campana, otro intento de los nazis de superar la gravedad. La cuestión de si Schauberger participó en este trabajo sigue abierta. Al final de la guerra, los planos y modelos de Schauberger cayeron en manos de los aliados. Después de la guerra, Victor afirmaba que Estados Unidos le había robado cosas importantes necesarias para su trabajo. Todos los modelos operativos de Repulsine desaparecieron. Pasados unos años, cuando en Estados Unidos comenzó la primera ola de informes sobre platillos voladores, Schauberger se mostró muy sorprendido. Declaró a los periodistas: «El primer platillo volador lo hice yo. Tal vez soy el padre de los ovnis». Esto plantea la pregunta: ¿podrían los modelos de Victor Schauberger haber ayudado a Estados Unidos en la creación de platillos voladores? Si es así, no ayudaron a John Frost, ya que el proyecto Escarabajo Plateado no produjo resultados destacados. En las pruebas, el abrocoche ascendía verticalmente, pero sus capacidades estaban limitadas por su baja potencia. Para despegar del suelo, la propulsión debía funcionar a plena potencia, y entonces podía elevarse aproximadamente 1 metro, moviéndose a esa altura a la velocidad de un automóvil, 60 kilómetros por hora. Frost demostró que desde el punto de vista aerodinámico, el disco volador es posible, pero no tenía ni tiempo ni recursos para desarrollar un motor lo suficientemente potente. En 1961, el proyecto Escarabajo Plateado fue cerrado, y todos los derechos sobre el abrocoche fueron transferidos al Ministerio de Defensa. Parecía que la idea de los platillos voladores había sido enterrada, pero ¿realmente fue así? Solo 4 años después, en 1965, un objeto en forma de campana se estrelló en Kecksburg, Pensilvania. En el lugar del accidente aparecieron de inmediato representantes de las agencias militares y gubernamentales de Estados Unidos. Uno de los testigos afirma que el objeto se parecía notablemente a los aparatos voladores nazis Campana. Esto plantea preguntas. ¿Continuaron los desarrollos secretos de las tecnologías alemanas Trofeo? Y si es así, ¿es posible que sigan siendo secretos hasta el día de hoy? El ex periodista Bill Sweetman, quien se especializó en aviación y investigó proyectos secretos,
afirma que estos proyectos son financiados por el Congreso, pero el Ministerio de Defensa no reconoce su existencia. Esto significa que el propio hecho de la existencia del programa es un secreto, y sus funciones, objetivos y tareas no se divulgan. Si la Fuerza Aérea continuara trabajando en el programa de platillos voladores, podría ocultarse en la zona del lago Groom, en el desierto de Nevada, conocido como Zona 51. Este territorio, que supera los 5.000 kilómetros cuadrados, es remoto, deshabitado y fuertemente custodiado. El legendario polígono de la Fuerza Aérea para pruebas de aviones experimentales ultrasecretos. Si te acercas demasiado a la Zona 51, verás un aviso de advertencia que termina con palabras impresas en rojo. Disparar a matar. Según los cálculos más modestos, los costos de los programas secretos relacionados con la Zona 51 ascienden a alrededor de 45.000 millones de dólares al año. El secreto que rodea esta zona y las estrictas restricciones impuestas al personal mantienen una pared de silencio. Las personas que trabajaron en estos programas sienten un miedo serio, temiendo que la divulgación de información pueda llevar a largas penas de prisión. Este miedo les obliga a guardar silencio. En 1975 comienza el trabajo en el programa ultrasecreto Stealth, un caza invisible para los radares enemigos. El proyecto se lleva a cabo en una instalación secreta en la base aérea Wright-Patterson, donde los vuelos de prueba se realizan por la noche. Incluso el comando de la base no sabía lo que estaba sucediendo. El proyecto permaneció en secreto durante 13 años, hasta 1988, cuando el mundo vio por primera vez el increíble F-117. Luego siguió el más secreto de todos los proyectos, el bombardero tipo Stealth, Northrop B-2. Jack Northrop había estado fascinado durante mucho tiempo con la idea del ala voladora, entendiendo que la forma más efectiva de reducir la resistencia es eliminar la cola y el fuselaje. Los alemanes demostraron que esto era posible en el diseño del avión a reacción Horton H-9. Solo se conserva un prototipo que nunca voló, y tras su captura por los estadounidenses, fue llevado a la base aérea Wright-Patterson. Cuando en 1988 el bombardero B-2 fue presentado por primera vez al público, se parecía mucho al alemán H-9, el ala voladora, así como al famoso ovni del que habló Kenneth Arnold. Es posible que todo esto haya sido parte de un proceso de diseño que se extendió por 50 años y dio lugar a una aeronave que los no iniciados podrían fácilmente confundir con un ovni. Una cosa queda clara. Si alguien ve esta aeronave experimental o se estrella, es necesario desinformar al público de inmediato. Para ello, se debía decir a las personas que habían visto no un avión militar ultrasecreto, sino naves espaciales de extraterrestres. La dirección de las Fuerzas Armadas manipula conscientemente el mito de los ovnis para proporcionar cobertura a los programas secretos en los que han estado trabajando. En 1997, la CIA reconoció que había participado activamente en una campaña de desinformación sobre ovnis. Cada vez que se menciona el Área 51, alguien comienza a hablar sobre ovnis y pequeños hombres verdes. Si esto es el resultado de un intento consciente de desinformación, entonces al organizador de esta campaña se le podría dar la mano por su maestría en la ejecución. ¿Qué está sucediendo en el Área 51? Allí todavía trabajan miles de personas,
aunque las pruebas del último avión Tacit Blue se llevaron a cabo en 1976. Así, ya han pasado más de 30 años de trabajo en programas secretos, en los que se gastan cientos de miles de millones de dólares. Horton H-9, Roswell, Stealth F-117, B-2. Todo esto se mantiene en secreto por parte de los militares de Estados Unidos, incluida la información sobre platillos voladores. ¿Y qué hay de otros países y testigos? ¿Existe alguna explicación para los sorprendentes encuentros con ovnis fuera de Estados Unidos? ¿Y no llevará esta explicación a los ingenieros de la Alemania nazi, nazismo y el misterio de los ovnis? De todas las leyendas que rodean a los ovnis nazis, los rumores más controvertidos son aquellos que afirman que algunos nazis escaparon de la Alemania derrotada junto con aeronaves experimentales. Hay pruebas contundentes de que algunos altos oficiales de las SS realmente evitaron el encuentro con los aliados y se fueron a la clandestinidad. En el extremo sur de América Latina, en Argentina, Uruguay y Paraguay, existen enormes reservas alemanas. Uno de los que desapareció sin dejar rastro fue el general Hans Kammler, jefe del programa secreto alemán de desarrollo de nuevas armas. Si alguien sabía la verdad sobre la tecnología de los platillos voladores, ese era él. El 17 de abril de 1945, Kammler envió su último telegrama, en el que rechazó la solicitud del jefe de las SS Heinrich Himmler de proporcionarle un camión Junkers. ¿Para qué necesitaba Himmler un camión? Esta pregunta suscita muchas especulaciones. Algunos expertos sugieren que el camión podría haber sido un nombre en clave para el avión de 6 motores Junkers 390, un avión capaz de volar 10.000 millas sin reabastecimiento. Solo se construyeron 2 de estos aviones, y uno de ellos estaba en posesión de Kammler. Después de la guerra, el Junkers 390 nunca fue encontrado. Esto plantea preguntas. ¿Acaso Kammler lo utilizó para escapar? Si es así, ¿a dónde podría haber huido y qué se llevó consigo? En 1945 se observó una oleada de ovnis sobre América del Sur. Esto sugiere que los ingenieros de Hitler podrían haber encontrado una nueva base. En los primeros años posteriores a la guerra, miles de ovnis fueron avistados principalmente en América del Norte, lo que permite suponer que los nazis huyeron a América del Sur y continuaron sus experimentos desde bases sudamericanas. El presidente de Argentina, Juan Perón, permitió la emisión de 1.000 pasaportes a científicos e ingenieros nazis. Criminales de guerra como Klaus Barbie y Adolf Eichmann fueron finalmente encontrados en América del Sur. Reimer Horton, el creador del ala voladora, se mudó a Argentina en 1948. Desde entonces, el número de testimonios sobre ovnis en América del Sur continuó creciendo junto con los informes provenientes de los Estados Unidos. Sin embargo, no hay información confiable sobre si Kammler u otros diseñadores que desarrollaban discos voladores se unieron a estos nazis ocultos. ¿A dónde pudo haber ido Kammler? Según algunos informes, él y su grupo huyeron a la Antártida al final de la Segunda Guerra Mundial. Se decía que los alemanes intentaron establecer una colonia permanente en la Antártida. Se sabe que entre 1938 y 1939, Alemania envió una expedición antártica y reclamó derechos sobre parte del territorio,
logrando avances significativos en la construcción de bases subterráneas. Esta versión antártica es respaldada por las acciones de la Marina Militar estadounidense en 1946, solo un año después del final de la guerra y un año antes del incidente en Roswell. La operación Alto Salto se convirtió en uno de los episodios más fascinantes de toda esta historia. El almirante Richard Byrd, el explorador ártico estadounidense más famoso, lideró en 1947 una expedición al Polo Sur. Fue la mayor expedición en la historia de la Marina en la región de la Antártida, que involucró a 13 barcos y 4.700 personas, incluidos los más modernos portaaviones, submarinos, destructores y decenas de aviones y helicópteros. Según la versión oficial, el objetivo de la expedición era evaluar la capacidad de las fuerzas estadounidenses para hacer frente a la Unión Soviética en caso de una invasión en la Antártida. Los almirantes Byrd también pidieron verificar la región en busca de la presencia de nazis. La expedición Salto Alto estaba programada para 8 meses, con suministros para ese período, pero el equipo permaneció allí solo la mitad del tiempo, tras lo cual se apresuró a recoger y marcharse. Las razones de esta repentina partida permanecieron poco claras. Pronto comenzaron a circular rumores de que había ocurrido algo imprevisto que obligó a la flota a retirarse. Las declaraciones del almirante Byrd no aclararon la situación. En el camino de regreso, habló con los reporteros sobre cosas extrañas, como que los Estados Unidos debían estar preparados para luchar contra aeronaves capaces de cruzar la distancia de un polo a otro a una velocidad enorme. Esto fue interpretado como un testimonio indirecto de su encuentro con un disco volador de los nazis, contra el cual su aviación no podía hacer nada. Los misterios de los nazis siguen siendo un problema complejo, fascinante y controvertido. En 1944, los pilotos aliados vieron ovnis sobre Alemania. En los búnkeres subterráneos, los ingenieros ensamblaban en la más estricta confidencialidad los fuselajes de aviones y motores. Al final de la guerra, el general de las SS, que dirigía las investigaciones secretas, desapareció sin dejar rastro. Sus científicos, sus investigaciones y modelos experimentales fueron capturados por el ejército de los Estados Unidos y enviados a América. 2 años después, comenzó la primera ola de invasiones de ovnis sobre América. Algunos expertos sugieren que podrían haber sido prototipos de aviones trofeo nazis, como el H-9 y el ala voladora. A finales de la década de 1950, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a financiar el proyecto Abrokar, un disco volador que se parecía exteriormente a un proyecto alemán secreto conocido como Repulsine. En 1965, ocurrió un incidente de ovni en Kecksburg, Pensilvania, que según algunos informes, tenía forma de campana y estaba cubierto con símbolos característicos, similares a los utilizados en las aeronaves nazis, supuestamente construidas a finales de la guerra. Estos eventos plantean numerosas preguntas sobre los enigmáticos misterios de los ovnis. ¿Es posible que los nazis realmente crearan un prototipo exitoso de disco volador y que los gobiernos de los Estados Unidos y otros países continuaran en secreto trabajando en este proyecto? ¿Fueron todos los objetos voladores misteriosos creados por ingenieros terrestres? ¿Existe la probabilidad de que algún día el gobierno y los militares revelen la verdad sobre los ovnis en nuestro espacio cósmico?
Si de repente se tuviera que reconocer que los platillos voladores son una realidad, esto podría causar un serio golpe a la confianza en el gobierno de los Estados Unidos. A la pregunta de cuándo el gobierno reconocerá este hecho, muchos expertos responden que lo más probable es que eso nunca suceda. El misterio de los ovnis nazis permanece sin resolver.